Vale. Pues vamos a ir empezando. Nos falta una de las ponentes, se nos ha perdido en coche por la ciudad, pero llegará en cualquier ratito. De todas formas, lo que teníamos planificado era que hablara primero ella y luego ya va a hablar Evelyn, ¿vale? Entonces yo os presento un poquitito lo que vamos a escuchar esta tarde. La actividad ya habréis visto, se llama Cuando el volcán ruge, porque casualidades de la vida, Cotopaxi se ha puesto en plena actividad mientras el país, Ecuador, también se estaba movilizando, ¿no? Entonces, un poquito lo que vamos a ver aquí es algo que realmente no se ha visto aquí en los medios. Entonces vamos a tocar dos partes: el porqué del levantamiento y el paro nacional en Ecuador. Uy, la persona también, pero nos suele pasar además, ese escalón está... Todos los días de caída. Los porqués de esa movilización en el país, por un lado, y por otro lado, de qué manera se ha visto aquí, si realmente se ha visto, ¿vale? Entonces vamos a tener a dos personas para ello. Por un lado, Alejandra, ella es Alejandra Santillana, que nos la voy a presentar y nos va a ver ahora. ¿Se ve? ¿Es algo? Hola. Ahí hay algo de clientes. Ya. Vale. Alejandra, Ale, yo la conozco hace un montón de años. Ella pertenece a la colectiva feminista Las Lorenzas en Ecuador, ¿vale? Que es un movimiento de feminismo popular de izquierdas. También es activista e investigadora de izquierdas y es directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a Evelyn ya cuando llegue os la presento. Y ella lo que va a hacer ahora de inicio es contextualizar un poquito y contar, bueno, los porqués y cómo han sido las movilizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, Ale, te dejo con ellos. Bueno, primero muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de La Vorágine por contactarme. Les cuento un poquito. Bueno, no sé exactamente si ustedes conozcan cómo está la situación del Ecuador, pero digamos que el Ecuador se ha caracterizado en las últimas décadas, sobre todo, por ser un pueblo bastante ingobernable, en realidad. Y digamos, de alguna manera nosotros hemos sido muy orgullosos de serlo, y me refiero con ingobernable a que, a pesar de que existió toda una política de ajuste estructural en la etapa neoliberal, justamente en los años 90-2000, estos ajustes estructurales que intentaron implementarse como en toda la región latinoamericana, ustedes ahora que digamos que han visto estos recortes de inversiones, el nuevo cambio en el rol del Estado en Europa, saben de qué les hablo, es decir, el neoliberalismo como una forma en donde la pervivencia del capital sobre nuestras vidas ha sido determinante, y en donde además toda la flexibilización de derechos laborales, de derechos colectivos, sociales, de acceso a la educación, seguridad social, se han visto mermados, ¿no? Entonces, en esa etapa neoliberal, lo que nosotros pudimos vivir en América Latina fue fundamentalmente un aumento considerable de la pobreza, que afectó. América Latina es un continente que, si bien tiene grados de industrialización, también es un continente con una alta presencia de lo agrícola y del agro en nuestras economías. Las organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas, las mujeres han sido fundamentales también en el sostenimiento del campo. En el Ecuador, lo que ocurre, a diferencia de lo que pasó en países del cono sur, ¿no?, como Argentina, como Chile, y de países como Perú o la misma Centroamérica, con la persistencia de las transnacionales, implicó que si bien los gobiernos electos intentaron establecer una política de recortes y de privatizaciones, ¿no es cierto?, con cartas firmadas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, en el Ecuador, en el año 90, el movimiento indígena ecuatoriano, a través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y articulado con otras organizaciones de carácter popular y social, pues emprendieron una serie de acciones que fueron determinantes en la posibilidad de frenar este tipo de políticas neoliberales. Entonces,
Nosotros tenemos por un lado, y esto es importante que ustedes sepan para entender el contexto en el que surge esta revolución ciudadana, en donde Rafael Correa es, digamos, el rostro más popular. En este contexto neoliberal, las organizaciones sociales indígenas y populares lograron frenar estas políticas de ajuste estructural, fundamentalmente en lo que se refiere a tratados de libre comercio. Nosotros frenamos el TLC con los Estados Unidos, para nosotros eso es también parte del orgullo, digamos así, de las organizaciones, nunca se logró construir un proyecto de legitimación, digamos, consensuada desde las élites. El Ecuador vota a 3 presidentes en un periodo muy corto, es decir, se elegían presidentes, la población miraba que no estaba respondiendo a los intereses y a las demandas populares, y inmediatamente habían como muchas acciones en concreto que mostraban justamente esta imposibilidad de construir un proyecto consensuado, hegemónico para el país, y se daban estas caídas, ¿no? Las organizaciones fueron importantes en términos de levantamientos, pero también en términos de, digamos, de denunciar lo que estaba ocurriendo en el campo. El movimiento indígena plantea su propuesta de Estado plurinacional, que no es un Estado multicultural, sino es un Estado que intenta recoger lo que ocurre en los territorios, justicia, manejo y control de recursos naturales, y nunca plantean tampoco poder salirse del Ecuador, sino tener eso, discutir el carácter colonial del Estado en el país, ¿no? Y bueno, los estudiantes secundarios, universitarios fueron también centrales en este proceso. Los sindicatos, en cambio, no tuvieron ese protagonismo en esta etapa. Y en medio de todo esto, ¿no?, de una serie de agendas antineoliberales articuladas por las organizaciones sociales, pues aparece Rafael Correa en el año 2006, ¿no?, y con una propuesta distinta, digámoslo así, en términos de construcción nacional, una propuesta nacional, que recogía como las tesis más interesantes y progresistas, digámoslo así, del movimiento popular organizado en el Ecuador. Estas eran fundamentalmente demandas antineoliberales, ¿no?, que fueron incluidas dentro de su programa de gobierno, y lo que tenemos nosotros hacia el 2007 es que Rafael Correa pasa la segunda vuelta con su movimiento País, ¿no?, y pues gana las elecciones frente a uno de los representantes más fuertes de la oligarquía o de los sectores dominantes del Ecuador, que era Álvaro Noboa, un bananero muy vinculado con el capital transnacional, ¿no? Si bien Correa y la propuesta de la Revolución Ciudadana, que es así como él, digamos, se autodenomina este proceso, recogen estas demandas antineoliberales de las organizaciones sociales, al mismo tiempo no es un proceso que surge de las organizaciones, me explico, no es el fenómeno que pasa en Bolivia con Evo Morales, ¿no es cierto? Pues Correa viene de otro espacio, no es un espacio más académico, es un espacio cristiano, democrático de alguna manera, ¿no?, que tiene esta perspectiva post-neoliberal, pero que no surge de una propuesta articulada, de un eje problemático de las organizaciones. En estos 8, casi 9 años de Revolución Ciudadana, lo que nosotros hemos visto es fundamentalmente 3 momentos, ¿no? Un primer momento, que es el momento en donde Correa asume la presidencia y convoca a una asamblea constituyente. Recordemos que en América Latina el proceso constituyente fue uno de los momentos determinantes, ¿no es cierto?, tanto para Bolivia como todo este proceso de organización popular que comanda Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, ¿cómo se entendía este momento constituyente? Era, bueno, el conjunto de fuerzas democráticas y de actores políticos en el país se suman a la construcción no solo de una nueva constitución, ¿no? En Ecuador hay muchas constituciones, ¿no? Ha habido muchas constituciones, no es solamente la elaboración de una nueva constitución, sino fue fundamentalmente el poder participar en construir un nuevo pacto social, es decir, cambiar la relación histórica que habíamos tenido en el Ecuador después de la etapa neoliberal. En este proceso, en este primer momento constituyente, ¿no?, hay un momento de expectativas. Las organizaciones tenemos expectativas en relación a lo que estaba ocurriendo.
consideramos que es posible la transformación en ese primer momento, que si es que se daban los pasos necesarios, efectivamente las cosas podían cambiar para nosotros, ¿no? Para nosotros como pueblo ecuatoriano, con una mirada sobre todo de articulación y de defensa de derechos de sectores populares. La Constitución del 2008, brevemente, es una constitución que es muy importante. Se cambia el carácter del Estado uninacional del Ecuador y tenemos un Estado plurinacional que reconoce derechos colectivos y derechos individuales. La democracia no solamente es participativa y representativa, sino también hay democracia comunitaria, es decir, se incluyen esos derechos también de las comunidades indígenas, afros y de los espacios colectivos. Es un Estado cuya economía ya no está organizada en torno al mercado, sino al ser humano. Se cambia el modelo de desarrollo, es decir, se cuestiona la idea del modelo de desarrollo y se sustituye la idea del modelo de desarrollo por el vivir bien, ¿no? Lo que en Bolivia será digamos, aquí es el sumas causa y allá es el sumas camaña, ¿no? Hay una serie de cosas que se incluyen, que son justamente esta agenda post-neoliberal que construyen las organizaciones, o más bien antineoliberal en los años 90, ¿no? En términos, por ejemplo, de las mujeres y del trabajo importante de cuidado que nosotras hacemos sosteniendo la economía, hay un reconocimiento explícito al trabajo no remunerado, al trabajo reproductivo como elemento central para la configuración de la riqueza en el país. El agua es un derecho humano en la Constitución y tiene un orden, lo que se llama el orden de prelación, ¿no? Es decir, está la soberanía alimentaria, inicia con el consumo humano, la soberanía alimentaria, entonces se establecen usos del agua en términos fundamentalmente del respeto con la naturaleza. Y hay otras cosas centrales, digamos, la soberanía alimentaria es uno de los ejes estratégicos y obligatorios del Estado ecuatoriano, se reconoce la economía popular y solidaria, es decir, hay una serie de avances, universalidad para seguridad social, universalidad para educación en todos los niveles, es decir, hay unos avances importantísimos que tiene la Constitución. Ese es un primer momento, es el momento de las expectativas, ¿no? Todas las organizaciones nos sumamos, ¿no? Y después tenemos el siguiente momento, ya cuando el Estado, cuando el gobierno más bien inicia su proceso y su proyecto, digamos, a empezar a concretarse, requiere unos años, un par de años, para elaborar leyes, ¿no? Es lo que ellos llaman sus procesos de transición. Entonces se elabora leyes, se crea una institucionalidad del Estado, es decir, todo eso que no teníamos en la etapa neoliberal se reconstruye, se generan ministerios, se generan planes, el Estado empieza a cumplir un rol de control, de planificación estratégica y de control de los espacios estratégicos, pero ya comenzamos a ver también, ¿no?, la comprensión del proyecto político de Alianza País en relación a, por ejemplo, la participación y cómo entender su relación con los actores organizados, ¿no? Ese segundo momento, digamos así, ya no es el momento específicamente de las expectativas, sino de las posibilidades de la disputa. Es decir, las organizaciones sociales comienzan a decir, es necesario disputar el sentido de este proceso de cambio y a través de movilización, a través de propuestas, a través de una participación más efectiva, para que efectivamente el proceso sea un proceso de cambio y no una continuidad, digamos, de algunos elementos que nosotros habíamos identificado en etapas previas, ¿no? En el 2000, este es un momento que se da entre el 2009 y el 2010, inician, sin embargo, ya protestas en el país, ¿no? Y eso es importante que ustedes conozcan, porque a veces se cuentan las cosas como que las movilizaciones ocurrieran en un momento determinado y no existiera una historia que viene acompañando los procesos de movilización. 2009-2010 son centrales, ¿por qué? El movimiento indígena campesino y el movimiento anti-extractivista, es decir, antiminero, ¿no?, que discute la presencia de posibilidades de minería a cielo abierto en el Ecuador, se organizan para la aprobación de la ley de aguas y de la ley de minería, que estaba en ese momento la asamblea discutiendo en el país.
Ya en ese primer momento vimos unos choques con el gobierno, ¿no? Las organizaciones se movilizan para tener una ley de aguas que no sea una ley de aguas neoliberal, pero que además resuelva los problemas que el neoliberalismo y el proceso de concentración de agua y de caudales nos había dejado el modelo neoliberal de primario agroexportador, ¿no? Entonces, las cosas se ponen bastante complicadas y ahí tenemos dos hechos. La una, se pospone la ley de aguas para años posteriores, ¿no? Aunque era un mandato del momento de la transición, y sobre todo comienzan a haber los primeros criminalizados en el país. Ustedes tienen que saber que después de 8 años de Revolución Ciudadana existen más de 400 criminalizados en el Ecuador, criminalizados y criminalizadas que no son ni banqueros, que no son terratenientes, no son agroexportadores, son fundamentalmente dirigentes sociales indígenas y populares que están acusados de terrorismo y rebelión. Entonces, ese es el año en donde se inicia esto. Y en el año 2010 hay un nuevo conflicto, que es esta vez con estudiantes y maestros por la reforma universitaria. El Ecuador comienza a adoptar lo que ustedes viven como Europa, que es esta reforma de Bologna, ¿no? Esta reforma que intenta homogenizar todo el aparato educativo y que establece además como condición básica el tema de la meritocracia, es decir, uno accede a la universidad no porque sea un derecho, sino porque logra pasar un examen de admisión y entonces puede entrar. Uno accede a un trabajo por la cantidad de títulos que tenga y no necesariamente por la experiencia que uno tiene. En un país como el Ecuador, en donde las desigualdades son tan profundas, una reforma educativa basada en la meritocracia profundiza las desigualdades. Nosotros perdimos el libre acceso a la universidad con este gobierno y con todo el tema de la educación, digamos, de esta división que se han hecho entre la docencia y la investigación, 500.000 jóvenes han quedado sin poder entrar a la universidad, ¿no? Eso sumado a una serie de ataques a los gremios de maestros, y es por eso que en el 2010 también hay este proceso de movilización. Después de este momento, ¿no?, en donde las organizaciones todavía, a pesar del conflicto, consideraban que era un proceso que era posible de ser medianamente disputado, hay un tercer elemento, ¿no? Este tercer elemento, este tercer momento, digámoslo así, es un momento en donde de las expectativas y la disputa posible pasamos a un momento más bien de consolidación del proyecto político más hegemónico de Alianza País y de Rafael Correa, y lo que tenemos en este tercer periodo, digamos, en esta tercera fase, es algunos elementos. Primero, Alianza País es uno de los movimientos políticos que gana permanentemente las elecciones en el Ecuador, tanto a nivel local como asambleario, como a nivel presidencial. Hay un control de la Asamblea Nacional, digámoslo así, ¿no? Alianza País tiene la mayoría de los escaños, por otro lado, la reforma educativa se ve mucho más consolidada, eso genera mayores problemas también, y vamos viendo además que el tema de la minería y el tema del avance de la frontera petrolera se vuelven elementos centrales de la política del gobierno. El gobierno lanza un nuevo plan del buen vivir que plantea como tesis fundamental que para salir del extractivismo que está establecido en la Constitución es necesario más extractivismo. Y un poco el argumento es el siguiente: necesitamos plata para redistribuir. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Del petróleo, de la minería y de las hidroeléctricas y de el cultivo de palma, maíz y todas las, digamos, banano y todos los productos que históricamente hemos producido. No hay mayor novedad en ese tema. Y en este periodo, en este tercer periodo, la política en contra de las organizaciones se vuelve mucho más clara, ¿no? Hay una política sistemática en contra de las organizaciones, de cooptación de dirigencias, de quiebre de organizaciones autónomas, de construcción de organizaciones paralelas. Es decir, el gobierno comienza a construir sus organizaciones paralelas y va dejando de lado las organizaciones históricas que habían sido fundamentales en los procesos de lucha antineoliberales, la CONAIE de afuera, etc. Y muchas de las organizaciones lo que ocurre es que se pasan al lado de la oposición crítica a la izquierda. Es decir, como este gobierno no nos representa, este gobierno nos reprime, este gobierno nos criminaliza, y además lo que se está teniendo como proyecto político económico en el país es un proyecto que no es de los sectores populares, ¿no?
En esta tercera fase, las organizaciones comienzan a aumentar el producto de Alianza País. No podía pasar. ¿No? Sí, Ale. ¿Sí? A ver, ahora. Sí, ¿qué pasó? Que se cortó un poquito. Sí, Ya, ok. Bueno, nada, entonces en este tercer momento donde nombramos el proyecto político como modernización capitalista, vemos algunos elementos, ¿no? Es en esta última etapa que el gobierno tiene una política nuevamente dependiente, basada en la extracción de las materias primas y del alto precio de las materias primas en el mercado mundial, es decir, no ha habido un cambio verdadero de la matriz productiva económica del país. El segundo elemento es que esta modernización del capital tiene que ver con una expansión de cultivos y de proyectos extractivistas en territorios, fundamentalmente territorios indígenas, ¿no? La amenaza de la minería vuelve a estar presente, hidroeléctricas, petróleo. Ahí es cuando el gobierno decide que el Yasuní va a ser explotado, ¿no? En términos de trabajo, ¿no? Los derechos laborales comienzan a estar en el debate en el país y los trabajadores salen justamente el año pasado movilizados en contra del Código de Relaciones Laborales que el gobierno intenta imponer, vía Asamblea Nacional, y es un Código de Relaciones Laborales que limita derechos básicos de huelga, organización, representación, sindicato, etcétera, que tenían los sindicatos en el país, ¿no? Y por otro lado, el tercer elemento que nosotros vemos en términos de modernización capitalista es que hay un proyecto conservador, ¿no? En el año 2013, el Código Integral Penal, que no había sido, reformado integralmente desde la etapa de la dictadura, es cambiado, hay una aprobación, y este código establece algunos elementos que para las organizaciones de mujeres fue central, ¿no? Frente a 5 puntos nos organizamos. El primero, que tiene que ver con trata, ¿no? De mujeres. En el Ecuador hay un problema muy grave de trata de mujeres. El segundo, que tiene que ver con que el nuevo Código Integral Penal amplía los causales de terrorismo, sabotaje y rebelión en el país, es decir, hay cosas tan absurdas como que el Código Integral Penal establece que si uno se encuentra en una reunión tal, y eso se denomina como un atentado al interés general del Estado, eso puede ser tipificado como terrorismo y se aumentan, también los años posibles, ¿no? Entonces es un Código Integral Penal punitivo y no constitucionalmente de alguna manera garantista. El tercer elemento es el asunto de violencia. Nosotros habíamos peleado durante décadas el tema de la violencia contra las mujeres. En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, y de esas 6, 4 hemos sufrido algún tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces es un tema grave, no es un asunto menor, es un tema estructural. Bueno, el tema de violencia, se recorta la tipología de violencia, se saca violencia patrimonial, y además de eso nos quedamos sin institucionalidad de género, porque el gobierno decide cortar estos consejos nacionales de género, y entonces la política de género ahora no está en ningún lugar y no tiene presupuesto. En un cuarto elemento tiene que ver con la discusión en relación a feminicidio y femicidio. Nosotros planteábamos que era necesario que se incorporen las dos categorías, porque la una era específica en relación a la responsabilidad del Estado en la preservación de la vida de las mujeres, y un quinto elemento, que es uno de los más graves, es el tema de cómo se endurecen las causales de penalización por interrupción del embarazo. Nosotros, perdimos en esta aprobación del Código Integral Penal el derecho a interrumpir el embarazo en casos de violación, ¿no? Entonces, la cosa se endurece muy grave para nosotras, y esos son elementos que nos permiten mirar que hay un proceso conservador en la propuesta propia del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Lo que ha ocurrido en el último periodo, para que ustedes entiendan el carácter de las movilizaciones, es que desde el año 2012, con la movilización del agua, por el agua, la vida y la dignidad, encabezada fundamentalmente por el movimiento indígena, y que después hay una serie de organizaciones populares de otros sectores sociales que nos sumamos, ¿no? Y que recorre el país,
este es un momento en donde se planteaba la necesidad de que, o sea, era una alerta, digamos, de alguna manera para el gobierno, para decirle, bueno, aquí hay un descontento de su política en relación a varias temáticas y estamos aquí, ¿no? Entonces, el gobierno básicamente lo que hace es obviar la marcha y construir la idea de que somos golpistas. Entonces, la idea del golpe blando comienza a asomar con mucha fuerza, el gobierno establece que quienes estamos en las calles, etcétera, queremos derrocarlo, ¿no? Y que además estamos haciéndole juego a la derecha. Esa es una tesis que acompaña todos los procesos. En Bolivia se dice lo mismo, en otros lugares se dice lo mismo, ¿no? Nosotros hacemos juego a la derecha porque salimos a las calles a protestar. No se entiende muy bien qué es lo que deberíamos hacer, aceptar la política del gobierno, porque propuestas tenemos, acciones de diálogo hemos sostenido. Nosotras las mujeres, por ejemplo, hicimos 2 años de un intento de configuración de una mesa para que el Código Integral no pase como pasó. A la hora de la hora, Alianza País ganó las elecciones, nos dejó de lado y aprobó el Código Penal que le dio la gana. Y lo mismo ha pasado con el tema de agua, lo mismo está ocurriendo con el tema de tierra, lo mismo ha ocurrido con la reforma educativa. Entonces, las organizaciones sabemos también que esto es una política, decimos, política del chantaje, política de la manipulación, ¿no? Entonces, ya en el año, digamos, después de eso, hay 2 elementos que son centrales, y es, en el año 2013 el gobierno vuelve a ganar las elecciones de manera contundente. Correa gana las elecciones presidenciales y además gana la mayoría en la asamblea. Eso le permite dar paso a todas las políticas más regresivas en materia de derechos y en materia de cumplimiento de la Constitución, ¿no? Y digamos, hay un descenso en la movilización en el año 2013. Los sectores que logran movilizarse son las mujeres. Hay una marcha de mujeres amazónicas a finales del año, en octubre, que es importante porque es una marcha por la vida, los territorios y el buen vivir, contra el extractivismo fundamentalmente que hay en los territorios de la Amazonía ecuatoriana. Y el 2014 hay un cambio, ¿no? Y yo me atrevería a decir que ese es un cuarto momento. Estamos asistiendo a un cuarto momento en el país. Este cuarto momento tiene que ver con que en el 2014 el gobierno pierde las elecciones en los gobiernos locales. Lo que tenemos es un fenómeno interesante donde Alianza País pierde en las ciudades más importantes, mantiene de alguna manera ciertos espacios electorales, pero en otros hay una diversidad de actores que vuelven a ganar elecciones. Algunos actores históricos vinculados con procesos sociales, organizativos, indígenas, ganan las elecciones, y también vemos, ¿no?, el avance de una derecha más, digamos, tradicional, ¿no es cierto?, que comienza a ganar también algunos espacios del país. Sin embargo, en el 2014, con esta baja de las elecciones, con esta pérdida contundente de Alianza País en términos electorales, lo que hay es un proceso de movilización fundamental. El año 2014, para que ustedes sepan, amigas y amigos, es un año de movilización en donde el actor fundamental ya no es el movimiento indígena como habíamos venido asistiendo, ¿no?, sino es los sindicatos. Los sindicatos salen a marchar por un nuevo código de relaciones laborales y se suman estudiantes por el tema de la subida de los pasajes, es decir, ¿no?, hay una serie de movilizaciones. Estas movilizaciones tienen varios puntos a lo largo del año, ¿no? La estrategia fundamental de las organizaciones sindicales fue iniciar el año con una movilización contundente, evaluar en la mitad, ¿no?, tener espacios de evaluación, en la mitad del año otra evaluación y cerrar otra movilización y cerrar el año con una movilización fuerte, ¿no? Eso les ha permitido ir acumulando fuerzas, ir concentrando también algunos espacios, digamos, en términos de articulación de las organizaciones, y se va conformando el colectivo unitario, el colectivo de unidad de las izquierdas, que suman a varios sectores. No solamente están los sindicatos, está el movimiento indígena, están los estudiantes, están los compañeros del Frente Popular, hay mujeres, etcétera. Se conforma un espacio unitario, ¿no es cierto? Y este año se arranca nuevamente con otra movilización. Hay muchas demandas en ese espacio, ¿no? Hay varias demandas, cada sector ha logrado poner una demanda propia, y eso ha permitido también. El otro elemento que es central para que ustedes entiendan el contexto de las movilizaciones es que la caída de los precios de las materias primas es determinante. El gobierno ha entrado desde hace unos años en un proceso de endeudamiento muy complicado para el país, ¿no? Ahora mismo está tocándole la puerta al Fondo Monetario Internacional para que le preste 2.500 millones de dólares porque no logra cubrir el déficit presupuestario. Tenemos endeudado el país con 20.000 millones de dólares a China,
tenemos endeudamiento con Tailandia, ¿no? Y el gobierno el año pasado fue a tocarle también la puerta a la gente de Goldman Sachs, que es la gente más mafiosa en términos de mercado especulativo y demás, para pedirle también dinero. Hay un problema en términos de la balanza de pagos, hay un problema de liquidez, nosotros tenemos dolarización como producto del neoliberalismo, eso impide que nosotros podamos devaluar moneda para mejorar niveles de competitividad en relación a nuestros vecinos, Colombia y Perú, ¿no? Y además, el gobierno firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea el año pasado, como para cerrar este momento regresivo en términos de políticas. Ese contexto ha implicado que haya ya recortes. Lo que vamos a ver nosotros con un precio de petróleo que va cayendo, con un precio de la soya que también cae, de cobre que cae, y que es determinante para un país dependiente como el nuestro, primario exportador, extractivista, ha significado que el gobierno tenga que pensar, ¿no?, cómo resuelve su problema económico, cómo resuelve un tema también de sostenimiento, ¿no? Entonces, el endeudamiento por un lado, y por otro lado, el gobierno, a diferencia de las organizaciones, digamos, a diferencia de su política en relación a las organizaciones sociales y populares, con quien no se sienta a negociar, a quien no escucha nunca, a quien siempre está tildando de golpistas, tiene una estrategia muy sostenida en términos de negociación con empresarios. Han llegado a 37 acuerdos con los empresarios, ¿no es cierto? Entre esos, por ejemplo, que los empresarios no paguen impuestos para ciertos sectores estratégicos importantes del país. Han puesto techo para el salario de los trabajadores en ciertos espacios estratégicos, y ahora nuevamente hay una nueva alianza público-privada, ¿no? Que en el análisis que hacemos, que hacen varios espacios de investigación, está fundamentalmente la estrategia a largo plazo de privatización de ciertos sectores en el país. Es decir, toda esta agenda que creíamos superada en un momento, ¿no?, que anunciaba vientos de cambio, es una agenda que ahora tiene un carácter regresivo, conservador, de modernización del capital, de carácter dependiente y profundización de la dependencia. Nosotros hemos negociado nuestra dependencia, ya no solamente son los Estados Unidos, es China, es la Unión Europea, ¿no? Y eso a nosotros nos preocupa mucho, porque debajo de la mesa hay conversaciones para firmar también tratados de libre comercio con el Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, ese es el panorama para nosotros es, bueno, ¿y quién va a asumir los costos de esta nueva crisis? Que es la pregunta que nos hacemos, ¿no? La pregunta que ustedes deben haberse hecho en el momento en que estallaron todas estas burbujas inmobiliarias, ¿no? Y los gobiernos salieron a decir, bueno, no sé qué. Bueno, ¿quién asume estos costos? ¿Van a asumirlo los empresarios? ¿Va a asumir quién exactamente, no? Y lo que hemos visto hasta ahora es que los costos los vamos a asumir las organizaciones, los sectores populares, fundamentalmente en el Ecuador, ¿no? ¿Quién va a pagar esta deuda? Esta deuda la contrae el Estado ecuatoriano, que somos todos y todas. Esa deuda, ¿quién la va a pagar? ¿Por qué no es posible hacer, cuando había cómo, ¿no?, básicas reformas fiscales para que los sectores pudientes y los 110 grupos económicos que han ganado más que en la etapa neoliberal con este gobierno paguen impuestos, se establezca una nueva dinámica? Lo que ha ocurrido es que el gobierno ha subsidiado a estos sectores empresariales, ¿no? Y ese es el contexto en donde las movilizaciones se dan. Entonces, la estrategia frente a las nuevas movilizaciones, ¿no?, la convocada para el 13 de agosto, el movimiento indígena convocando su levantamiento indefinido, la marcha indígena popular, se da en un momento en donde el gobierno no solo que no tiene una propuesta clara para saber cómo vamos a superar una crisis que se nos avecina, ¿no es cierto?, sino que además ha construido una forma de relacionamiento con las organizaciones sociales populares e indígenas que es de criminalización, desprestigio, deslegitimación, ¿no?, permanente, y de alianza con los sectores empresariales, ¿no? Entonces, un poco ese es el panorama para que ustedes entiendan por qué la gente sale a movilizarse si supuestamente Correa es tan bueno. El gobierno ecuatoriano ha construido una gran imagen en términos internacionales. En Europa yo entiendo que es una persona que uno lo mira como un gobierno progresista, ha intentado como algunas cosas. Sí, el tema es que más allá de la imagen internacional que él construye, por debajo hay una serie de otras agendas que son antipopulares y que explican por qué las organizaciones sociales nos hemos movilizado demandando y exigiendo rectificaciones en la política actual.
hasta ahí el tema del contexto. Bien, muchas gracias, ¿vale? Evelyn llegó, es una personita, no sé Chévere. si la has visto entrar. ¿Vienes por aquí, por favor? Bueno, pues nada, un poquito, y vamos a hacer eso, ¿vale? Ale os iba a explicar un poquitín, y ella es Evelyn, viene de Bilbao, trabaja en Ecuador Echea, que en concreto, si queréis saber algo de lo que se está haciendo a nivel de movilización en Vizcaya, Ecuador Echea os informa de todo, o sea, están en todo. Ella estudió, eres graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ¿vale? Con formación también en feminismo, y trabaja en Ecuador Echea, llevas la parte de Comunicación, plataformas virtuales. Exactamente. Y ella nos va a explicar un poquito lo que queríamos ver, ¿vale? Al rato os ha explicado Ale el porqué de todo esto. Al final ella ha dicho la imagen que tenemos en Europa generalmente no concuerda tanto con lo que está sucediendo allí, ¿no? Y Evelyn nos va a contar un poquitito cómo se ha visto esto en estos meses, la movilización y el contexto en general de Ecuador. ¿Te quieres sentar? Sí. Sí. Y te pongo, Ale, ¿qué quieres ver? ¿A Evelyn? ¿Al público? Al público. A Evelyn. A Evelyn, pues te sientas, que te quiere ver a ti. Te quiero ver cuando hable. Pues mal, fatal. A ver si logro otra vez. Bueno, ahí está. Bueno, hola Alejandra. Ahí ponte bien, si quieres. Vale. Bueno, yo creo que Alejandra, como conocedora y como residente y ecuatoriana, ha hecho una explicación de lo que está pasando, ¿no? Y contándole desde su vivencia, desde su trabajo y desde su militancia. Bueno, una visión desde aquí, como le comentaba yo a Carmen cuando nos hizo la invitación, la visión que podemos dar desde aquí es un poco sesgada, ¿no? Porque no estamos allá. Lo único que nos llega es desde los medios de comunicación hegemónicos, muchos estatales, y bueno, si te quieres salir de eso, ya a redes sociales y medios alternativos. Sobre todo Ecuador Echea sí que hace un seguimiento especial de la Wambra Radio, que es una radio comunitaria de jóvenes que retransmiten todo el acontecer político de Ecuador. Y bueno, como estaba comentando Alejandra, para dar el contexto y eso, ¿no? En el 2008 se aprobó la Constitución de Montecristi, que aquí en Europa los juristas dicen que está a la vanguardia, ¿no? Que reconoce derechos y libertades colectivos e individuales. Bueno, también por otra parte, aquí en Europa se ha hecho una campaña nacional e internacional a favor de la Revolución Ciudadana. Creo que a todas y a todos nos ha llegado el logo de la Revolución Ciudadana, Ecuador Avanza, y bueno, dentro de esa campaña internacional, muchos de los medios de comunicación de aquí sí que han hecho hincapié en la auditoría de la deuda. Ponen siempre como ejemplo a Ecuador en cuanto a la auditoría de la deuda, en cuanto también al reconocimiento de la ciudadanía universal, que ahora ese reconocimiento está ahí en el aire. Los grandes logros en infraestructuras y convivencia social y política. Dicen que Ecuador ahora es un país para invertir porque el contexto social, económico y político es estable. Bueno, ¿y qué dicen desde los medios alternativos? Pues nosotras antes nos dejábamos llevar mucho por la publicidad esta, ¿no? Nosotras creíamos que Ecuador iba bien, que Ecuador estaban cambiando las cosas, y la imagen que te llegaba, porque el aparato que tiene el gobierno en cuanto a publicidad y medios de comunicación es enorme, ¿no? Y te llegaban imágenes súper buenas de mira, construcción de aeropuertos, construcción de escuelas, construcción de carreteras, algo inimaginable hace algunos años. Y claro, nosotros teníamos esa visión. Pero claro, si vas un poquito más y rascas un poco más, te encuentras con toda que la realidad es otra, ¿no? Y a nosotros nos ayuda mucho que en el año, creo que fue en el año 2011 o 2012,
vino una compañera de la red de mujeres latinoamericanas defensoras de la vida, puede ser, y nos habló mucho de las mujeres de Saramanta, Guarmicuna. Y fue entonces cuando empezamos, desde Ecuador, que es un poco vergonzoso para nosotros también, a indagar un poco más en esto, ¿no? Y claro, empezamos a enterar de los planes de la megaminería, de Quimsacocha, INTA y luego posteriormente de Yasuní. Nosotras participamos en la protesta que hubo cuando se recogía firmas para defender el Yasuní, que no se explote el Yasuní, y pues claro, y la negación posterior a la consulta popular cuando se reunieron las firmas y invalidaron, nosotras participamos en eso. Por otra parte, también en los medios alternativos nos encontramos que también había como una eliminación de las escuelas interculturales y bilingües. También contamos con la vivencia en directo de un compañero que vino a Bilbao y que nos contó esa realidad. Era Delfín Huelva, del Seguro Campesino, no recuerdo exactamente, pero era de Cotopaxi. Y claro, nos contó... ¿Sí? Sí. Entonces nos empezó a contar un poco las realidades, y claro, nosotros no nos empezamos a dar cuenta de eso, ¿no? Porque en los medios, inclusive en las organizaciones progres de izquierdas, tienen la imagen de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana como lo mejor, lo máximo y como el ejemplo a seguir, el buen vivir. Una compañera le llama el pachamanismo, ¿no? Que están adoptando muchas organizaciones de izquierda, aquí sobre todo. Bueno, también nos empezamos a dar cuenta, a mirar lo de la ley de aguas, tierra y las enmiendas constitucionales también. Y bueno, ya un poco más centrándonos en el paro nacional, pues sí que vimos que fue una respuesta al gobierno de Rafael Correa por parte de organizaciones indígenas y movimientos populares. Y bueno, como lo decía Alejandra, ¿no? Una respuesta también a cómo se están vulnerando muchos derechos recogidos en la Constitución y una protesta a esa política económica basada en el capitalismo extractivista. Y bueno, yo creo que también qué es lo que está haciendo el gobierno o qué es lo que nos llega por parte del gobierno. Inclusive te llegan circulares a correos electrónicos y te dice que muchas de las reivindicaciones populares del movimiento indígena son estrategias de la derecha, ¿no? que es un poco ya que no tienen ni pies ni cabeza. Y también está haciendo una represión brutal a la protesta social, está persiguiendo mucho a las personas que apoyan las reivindicaciones, inclusive desde aquí, yo creo, nosotras ya nos llegaron también amenazas, ¿no? Cuando empezamos a hacer memes o hacer escritos o inclusive solo a compartir información, nos empezaron a llegar muchas amenazas por Facebook, por Twitter, que éramos antirrevolucionarias, que estábamos... No son amenazas, son opiniones. Ya, sí, pero que éramos antirrevolucionarias, que no apoyábamos el cambio en América Latina, o sea, cosas que bueno. Y bueno, es un poco la visión que podemos dar desde aquí. No sé si Ale tiene alguna cosita, o generalmente lo que hacemos, digo, para las personas que normalmente no venís, si tenéis alguna pregunta que hacerles a ellas, os han quedado dudas o hacer algún comentario, adelante. Yo tengo una pregunta. Igual un poco, ¿lo escuchas, Ale? Sí, escucho vale. muy bien. Vale. Yo ignoro absolutamente, pero a España ingresaron cerca de 800.000 compatriotas ecuatorianos. Y después hubo de parte del gobierno una llamada, y de hecho volvieron porque les brindaban muchas posibilidades de esto, que hay cifras, fue propaganda del gobierno, ya.
No hay cifras oficiales de eso, e inclusive la Secretaría Nacional del Migrante que tramitaba este tipo de ayudas para migrantes retornados la quitaron, y ahora se encarga la Cancillería de Ecuador, que está en Ecuador. Aquí ya no hay Secretaría Nacional del Migrante, que se suponía que era un organismo que se encargaba del apoyo inclusive a las asociaciones de personas migradas y todo este contingente de ayudas para retornar al país. Y estadísticas no, o sea, y yo censo desconozco. de población fiable tampoco. No. Personas que hayan retornado exactamente, no, nosotros desconocemos. No sé si en Ecuador se recogen ese tipo de datos. O sea, me imagino que debe haber algún dato. Yo no me dejo todas las cifras, podemos buscarlas de quienes han retornado al país. Digamos, el afán no es desconocer algunos elementos que han sido importantes a lo largo de estos 8 años. Definitivamente hay un proceso de inversión social que supera con creces lo que se invertía en la etapa neoliberal. Y sobre todo hay apoyo en términos de infraestructura. El país ha cambiado en términos de infraestructura, o sea, tenemos mucho más vialidad, tenemos obviamente como la construcción de infraestructura. Eso es una cosa que reconocemos. Sin embargo, pues eso para nosotros no es una revolución, es un cumplimiento de un derecho que necesitábamos como básico. O sea, nuestras expectativas y el momento en que el gobierno gana la superación del neoliberalismo, pero la construcción de un proceso de transformación pasa por muchas de las cosas que están en la Constitución. En la Constitución no tenemos como único elemento la construcción de carreteras o el retorno de los compañeros migrantes en proyectos específicos. Eso nosotros podemos reconocerlo, pero lo que nos parece es que eso es insuficiente para la propuesta y las promesas que habían de cambio para un país como este que tiene desigualdades profundas. Es decir, sí creíamos nosotros que el país iba a cambiar en términos de, bueno, soberanía alimentaria. Cuánto del presupuesto, cuánto de la tierra y del territorio está destinado para la soberanía alimentaria en el país. Es mínimo. Lo que tenemos es un avance de cultivos expansivos como palma, como maíz, ¿no? De monocultivos, de banano definitivamente, y concentración nuevamente de tierra y de agua, que es una de las grandes demandas de las organizaciones campesinas e indígenas, ¿no? Yo les digo eso, yo soy parte del Observatorio de Cambio Rural y nosotros tenemos un análisis permanente, diario, de qué pasa en términos de políticas para el campo en el Ecuador, y lo que vemos es que hay un proyecto, el proyecto de modernización capitalista para el campo es de agroindustria y agronegocio, no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Y el mismo presidente está hablando desde hace un par de años de la necesidad de tal vez dejar abierta la puerta para la entrada de transgénicos. La Constitución del Ecuador prohíbe los transgénicos y ya aquí se ha denunciado, los compañeros campesinos han denunciado que ya hay soya transgénica en el país, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, sí, la soya transgénica también le pasó a Brasil, también hay zonas de Bolivia donde hay ya transgénicos porque entraron por el ambiente. Sí, eso es una cosa. La otra cosa es que haya un gobierno que explícitamente hable de reformar la Constitución para que los transgénicos entren y mejoremos la productividad. Es decir, lo que estamos viviendo en el país es eso, ¿no? Discursos como hay que aumentar la producción, cuando en realidad el problema es de redistribución. Discursos, por ejemplo, les cuento, o sea, en relación al tema de los derechos sexuales y reproductivos, el Ecuador es el tercer país en América Latina que tiene más altos índices de embarazo adolescente. Eso es grave, eso es muy grave. ¿Qué ha hecho el gobierno para cambiar esta estrategia? Primero, llamarle Plan Familia. Segundo, hablar de que es necesario la abstinencia y los valores como elementos centrales para el combate a embarazos adolescentes, y deja de lado el debate fundamental que tiene que ver con la construcción de imaginarios, etcétera, la reproducción de patrones machistas y patriarcales en el Ecuador, la idea de que las mujeres solo podemos ser madres y ahí vamos a alcanzar algún lugar en la sociedad, pero también deja de lado un tema central, y es que si bien han bajado los niveles de pobreza, no se ha hecho nada en relación a resolver las desigualdades estructurales. Y eso no es un problema solo del Ecuador. Uno mira la región de América Latina, o sea, mira el continente, digamos, latinoamericano, y mira que todos los países han reducido pobreza.
Colombia, Perú han reducido la pobreza, no son gobiernos revolucionarios, ni se plantearon ningún cambio de transformación, etcétera, etcétera, han reducido la pobreza, ¿no? Brasil ha reducido la pobreza, hasta México ha reducido la pobreza. Sin embargo, en términos de desigualdad, el coeficiente de Gini está intocado. O sea, no se ha hecho nada para que aquellos que tienen más, ¿no es cierto?, paguen, den cuenta de cómo se genera la riqueza a través de trabajos mal pagados, no remunerados, territorios, subsidios que dan los campesinos, y las brechas siguen intactas. Entonces, sí nos parece que es desde ahí que nosotros tenemos que mirar para poder entender que los planteamientos que hacen las organizaciones no son planteamientos de reformas únicamente en términos de política pública, sino son de elementos de transformación que fueron parte de las promesas de sus procesos de cambio. Oye, yo quisiera primero decir que es una visión muy sesgada de la realidad de Ecuador. Yo, como la mayoría de las personas que vemos aquí, no conozco Ecuador a fondo, pero sí conozco algunas cositas. Por ejemplo, que hace 2 años se intentó matar a Rafael Correa. Y entonces pues, algo le molestará al sistema cuando intentan liquidar físicamente a Rafael Correa. Y por otro lado, la visión que me ha dado de los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación hablan bien de Rafael Correa aquí en España? ¿Quién? ¿El ABC? ¿El País? ¿El Mundo? ¿Cuál? Entonces me parece una visión de victimismo por vuestra parte. Hay una base que me parece que, aparte de las charlas de media hora, que me parece mucho panfleto, porque mezcla una cosa con otra, es decir, los movimientos sociales. Los movimientos sociales, por ejemplo, me parece muy curioso que la última ley que intentó aprobar Rafael Correa, de poner un impuesto a las grandes fortunas, se asociaran a esas protestas los movimientos sociales, como una locura. Es decir, el gobierno le quiere poner un impuesto a las grandes fortunas y estos movimientos sociales, entre comillas, se asocian con la extrema derecha, con los terratenientes y con los oligarcas. A mí me parece como una especie de locura. Y después lo que hablas, bueno, yo es que no conozco mucho Ecuador, pero algo he leído. Después lo que pasa es que en los movimientos sociales hay mucha gente estrafalaria. Por ejemplo, cuando se estuvo haciendo la Constitución, se estuvo como 6 meses u 8 meses analizando, discutiendo, y aquello era imposible, inviable hacer que eso se acabó, y hacer una Constitución, porque los movimientos sociales hay muchos componentes, por ejemplo, el movimiento de maestros. Es como una especie de reino de taifas que hacen lo que quieren, es decir, no tienen que ver nada con otro movimiento, buscan intereses de gremio, más que de intereses de la nación. Y sube y sigue. Pero claro, a mí lo que me parece escandaloso es que pongáis de referencia a Colombia, que ha echado más de 10 millones de sus ciudadanos fuera del país, donde hay bandas paramilitares por todo el país. Entonces, poner de ejemplo a Colombia o a Perú, por favor, me parece una exageración, por otra parte. Bueno, tal vez sería importante como plantearte algunas cosas, ya que estás en contra del panfleto. La información que yo estoy dando no es información que nos las inventamos nosotros porque escuchamos medios de comunicación derechizados. Son informaciones serias, de procesos de investigación serios. Yo les puedo mandar todos los links de procesos de investigación que muestran, con datos proporcionados por el mismo gobierno, cómo los grupos económicos, los 110 grupos económicos en el Ecuador están ganando más que en otras épocas, primero. Segundo, ¿cuáles han sido las propuestas de las organizaciones? También les puedo enviar para que ustedes puedan analizar, no solamente sea en base a mis palabras panfletarias en relación a las cosas que yo estoy planteando. Entonces yo creo que es importante que separemos las cosas, porque creo que en realidad lo panfletario y lo ideológico se encuentra en mucho de la propaganda que el gobierno tiene y mucho menos en lo que las organizaciones estamos sosteniendo. Porque al parecer la historia se contaría de la siguiente manera: el gobierno es bueno, ha sido importante, tiene pequeños errores, las organizaciones están intervenidas por la derecha, por la CIA, los medios de comunicación están en contra del gobierno y nosotros salimos a la calle porque somos unos infantilistas de izquierda que no tenemos idea de lo que queremos. Esa es la narrativa del gobierno. Y es una narrativa a la que nosotros nos negamos. Nos negamos porque hemos sido organizaciones históricas, que hemos sostenido proyectos políticos históricos de transformación, ¿no es cierto? Y que gracias a esos proyectos políticos históricos y a un proceso de democratización de la sociedad ecuatoriana es que Correa puede llegar a la presidencia.
Si es que las organizaciones históricas en el país no se hubieran movilizado durante 2 décadas, simplemente la sociedad ecuatoriana no hubiera visto, ¿no es cierto?, la posibilidad de transformación como una alternativa y hubiera seguido votando por gobiernos neoliberales. Entonces, en relación a las cosas que se plantean, de ninguna manera yo estoy intentando decir que Colombia y Perú son un referente o un ejemplo. Si escuchamos bien mis palabras, lo que digo es que la reducción de la pobreza en América Latina corresponde tanto a gobiernos que se dicen progresistas como a gobiernos de la extrema derecha, como el gobierno colombiano, o gobiernos neoliberales como el gobierno de Alan García y de Humala en el caso peruano. Lo que estoy sosteniendo es que, si bien es cierto que la reducción de la pobreza, independientemente de la condición ideológica o de la postura de un gobierno, y que tiene que ver fundamentalmente con el alto precio de las materias primas latinoamericanas, digamos, que América Latina produce en el mercado mundial, y es por eso que todos los gobiernos han ganado, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que no se han reducido los niveles de desigualdad, y eso ha ocurrido en toda la región. Y eso no es algo que yo me invento. Pido nuevamente que revisen ustedes, hay información que se ha sostenido, no lo sostenemos solamente nosotros, es una información concreta sobre cómo entender América Latina en esta última década de gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, coeficiente de Gini sigue intocado. Coeficiente de Gini en relación a trabajo, generación de riqueza y tierra es una cosa que se sostiene y que no varía demasiado por más precios altos de las materias primas que existen en la región, digamos, en la región andina y en América Latina. Es por eso que yo pongo el ejemplo de Colombia, pongo el ejemplo de Perú, no porque sean referentes para ninguno de nosotros, no estamos confundidos en términos ideológicos. En tercer lugar, cuando se plantea esta idea de la ley de herencias y la ley de plusvalías, no, claro, eso es una de las cosas más sonadas por el gobierno. A nosotros nos parece que como principio político metodológico no podemos mirar dos leyes que fueron, y ya voy a explicar cómo nosotros leemos estas 2 leyes que el gobierno pone hace unos meses en el escenario político, sin mirar los 8 años de Revolución Ciudadana. Es decir, no sé por qué nos concentramos en 2 leyes cuando este gobierno lo que ha hecho es favorecer a grupos empresariales. O sea, nosotros no estamos con la derecha, no estamos defendiendo a sus grupos empresariales, ni mucho menos. Nos oponemos drásticamente a esos sectores dominantes y de élite que están ganando con este gobierno, que tienen acuerdos con este gobierno. Yo no me invento los 37 acuerdos que tiene el gobierno con los empresarios, lo dice el propio gobierno, lo muestra el propio gobierno. Los mismos empresarios salen a respaldar al gobierno por estos 37 acuerdos que les permiten a ellos ganar mucho más de lo que habían estado ganando y, sobre todo, dejar intactos los procesos de utilidad y de ganancia a costa de los trabajadores. Entonces, el gobierno efectivamente lo que hace, como decía aquí el amigo, es poner 2 leyes de herencia y de plusvalía en el escenario político, ¿cierto? Las organizaciones no es que salimos a oponernos a eso, yo creo que ya hay una confusión absoluta. Por eso yo decía, nosotros venimos de un contexto de movilización, de discusión sobre demandas antipopulares, y en medio de este contexto, el gobierno da un golpe, una maniobra política hábil, hay que reconocerla, que es poner 2 leyes de herencia y de plusvalía para discutir. Los sectores de derecha recalcitrantes salen en contra de estas leyes, ¿no? Efectivamente, las movilizaciones que se dan, sobre todo en Quito y en Guayaquil, son en contra de estas leyes, salen a defender su patrimonio, etcétera, etcétera. Estas leyes no afectan, como se piensa, digamos, en términos generales, las grandes riquezas que tienen estos sectores empresariales. Para nada, los sectores empresariales no se ven afectados de la manera tan terrible. Lo que pasa es que los sectores empresariales y los sectores, digamos, de las clases dominantes en el Ecuador son sectores rentistas, por lo tanto están acostumbrados a ganar 500% más, 200% más, nunca son capaces de invertir en el Estado, no hay un proyecto nacional en ese sentido, y de alguna manera salen a defender sus intereses. En eso totalmente de acuerdo. Ahora, que eso signifique que el gobierno está haciendo grandes procesos de redistribución, que ahora sí, eso es relativo, porque lo que ocurrió es que apenas estos señores salieron durante 2 semanas a las Shiris, el gobierno retrocedió. El gobierno ha sido incapaz de retroceder en ninguna de las demandas que los sectores populares le han planteado para no extraer minas, para por favor no meterse en el tema de la educación, para por favor no sé qué. Nunca, jamás se ha sentado con nosotros a decir, a ver, ¿cómo hacemos si entendamos esta es la propuesta? Sin embargo, 2 semanas de plantones y movilización de los sectores de derecha más recalcitrantes del país y el gobierno retrocede en sus 2 leyes.
Eso nos muestra con quién dialoga y con quién no, a quién beneficia y a quién no. En ese contexto, no sé, antes de estas anunciadas leyes, las organizaciones populares, indígenas y sociales en el Ecuador convocan a un paro que iba a ser hacia finales de este año, ¿no? Este paro del pueblo. El gobierno lanza estas dos leyes. Ahí hay una maniobra política importante, y yo creo que es importante reconocer esa maniobra política inteligente del gobierno, porque lo que hace el gobierno es construir un mundo dividido en dos. La derecha, que es la que se opone a las leyes, y la izquierda, que está encarnada en Rafael Correa y en Alianza País. No existe otra izquierda, solamente es Alianza País y Rafael Correa, y entonces divide el mundo en dos. Quienes están con la ley de herencias y salen a defender al gobierno son de izquierda. Quienes están en contra de la ley de herencias y de plusvalía y que además cuestionan al gobierno son de derecha. Las organizaciones de izquierda, según la lógica también aquí del amigo, serían de derecha, ¿no es cierto? Entonces el gobierno vuelve a construir un escenario, ¿no es cierto? ¿Qué es? Hay que saber, el 2017 es un escenario electoral y el 2017 necesita de un gobierno que pueda enfrentarse hacia un enemigo. Y la estrategia del gobierno ha sido siempre enfrentarse a un enemigo que es la derecha, al parecer, que está fuera del gobierno. Entonces, nosotros miramos este escenario, luego llega el Papa Francisco, hay 2 semanas de cierre de todo, se paralizan movilizaciones, hay una especie de consenso nacional, y cuando se va el Papa, lo que ocurre en el país es que la izquierda da una rueda de prensa, se reúne y define para volver a recuperar la iniciativa popular, ¿no es cierto?, para dejar de lado a la derecha oportunista, empresarial, rentista del Ecuador. Lo que hace es, el colectivo de unidad, es salir y decir, vamos a convocar a un paro del pueblo. La derecha frente a eso lo que hace es intentar subirse, intentar decir nosotros, la derecha queda fuera del escenario de la relación popular de las organizaciones, y las organizaciones recuperan su iniciativa popular y convocan a un paro del pueblo el 13 de agosto. Ese día, ¿no es cierto?, se cierran carreteras, se paralizan ciertos espacios, hay una gran movilización de más de 110.000 personas en Quito, que no habíamos visto, yo nunca había visto una movilización tan grande en la ciudad, ¿no es cierto? El movimiento indígena convoca a un levantamiento indígena indefinido. La respuesta del gobierno frente a esto fue represión. Se reprimen a los compañeros indígenas de la Amazonía, se reprimen a los compañeros saraguros de la Sierra Sur del Ecuador. Tenemos tenemos casi 100 detenidos, ¿no? Ninguno de ellos es empresario, banquero, terrateniente, derecha, dueño de algún medio de comunicación, no. Todos son compañeros dirigentes de sectores populares, y a los compañeros saraguros de la Sierra Centro, de la Sierra Sur del Ecuador, que son fundamentalmente mujeres, hay un proceso tan represivo que los militares se toman el pueblo de Saraguro, básicamente, y entran a la casa de las mujeres y compañeras indígenas a patear la puerta y sacarlas para ser detenidas. Es uno de los momentos de violaciones, ¿no es cierto?, de derechos más fuertes que ha habido en el Ecuador, sin duda, ¿no? Y luego de eso tuvimos movilizaciones por los presos políticos, los detenidos. De hecho, la estrategia de las organizaciones ha sido configurar un espacio, que es el colectivo, este colectivo Colibrí, que es por los detenidos y detenidas. Vuelvo a repetir, no sé en qué momento se asume que nosotros somos la derecha, cuando en realidad el gobierno tiene 400 criminalizados y criminalizadas de sectores populares, y no hay un solo banquero, terrateniente, dueño de medio de comunicación que esté criminalizado por terrorismo, por rebelión o por sabotaje. En relación al tema de los medios de comunicación, efectivamente los medios de comunicación son medios de comunicación que responden a una clase determinada, que son de grupos empresariales, ¿no es cierto? Ahora, hay que decir 2 cosas. Hay un proceso de monopolización de los medios de comunicación en manos del propio gobierno, ¿ya? Eso es un elemento que es central, no me lo invento yo, está en información subida, el gobierno asume que tiene, ¿no? Supuestamente son públicos, pero ahí hay una serie de incongruencias en términos de programación, de posibilidades de participación, etc. Y la segunda cosa que está ocurriendo en términos de los medios de comunicación es que nunca los medios de comunicación habían ganado tanto como con este gobierno. Básicamente porque todas las pautas de propaganda que el gobierno da y que son obligatorias, cadenas, sabatinas, enlaces, publicidad,
son financiados por el Estado ecuatoriano y que son reproducidas por medios de comunicación privadas que están ganando con la entrada de esta plata que le da el Estado del Ecuador. Entonces, sí, es cierto, los medios cumplen un rol fundamental en la construcción de una forma de dominación favorable al capital y al capitalismo. Sin duda hay medios de comunicación que han cuestionado al presidente desde las tesis más derechosas de libertad, de acuerdo, eso no vamos a negarlo, pero también es cierto que por debajo son los medios los que están ganando también con una estrategia de propaganda que, como decía Evelyn, ha sido fundamental en el sostenimiento de un imaginario en el país, ¿no? Entonces, creo que es importante que discutamos algunas cosas. Cuando aquí se señala el 30 de septiembre como un atentado en donde quería eliminarse físicamente al presidente Correa, creo que sí es importante que nosotros evaluemos cómo ese hecho que ocurrió en el año 2010, ¿no es cierto? Más allá del hecho, más allá de que fueron los policías, finalmente los militares salen a defenderlo, no hay tampoco, como sostienen algunos intelectuales de manera equivocada, como Atilio Borón en su artículo defendiendo defendiendo al gobierno de Correa en el 30S, no existe una masividad popular de las organizaciones que salen a defender al presidente. Y lo digo porque la mayor parte de las organizaciones estábamos en la CONAIE, ¿no es cierto? Se emiten obviamente comunicados en defensa de la democracia, en oponernos a cualquier proceso de dictadura, golpe de Estado y demás, pero tampoco hay un apoyo a la figura del presidente. Y en ese sentido, el 30S, más allá del 30S, ¿no es cierto?, hay que pensar qué ha significado el 30S como parte del discurso del gobierno de Alianza País para construir la idea de que nosotros somos golpistas. Es decir, a partir del 30S, el cuco de que nosotros somos golpistas, golpe blando, intento de bajar al presidente, etcétera, etcétera, es lo que configura un escenario en donde el gobierno está autorizado, ¿no es cierto?, para poner y para generar procesos de criminalización de la protesta social. Es decir, a nombre de que hay que defender el gobierno y que cada protesta es un intento de golpe de Estado, ¿no es cierto?, pues básicamente lo que se intenta es callar al pueblo ecuatoriano para que no salgamos a protestar, ¿no? Y en ese sentido hay derechos básicos que se han ido quebrando en este país. El decreto 16, por ejemplo, es un decreto que está promulgado por el gobierno de Rafael Correa y que impide a las organizaciones en participar en política. Ustedes podrían preguntarse, pero entonces, ¿qué hacen las organizaciones? Ese decreto 16 es el decreto utilizado por el presidente, por el Ejecutivo y por los ministerios para intentar quitarle la sede de la Casa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Hace unos meses el gobierno salió con la noticia de que la sede de la CONAIE iba a ser retirada y que el gobierno iba a quedarse con esa sede, y su argumento está escrito en una carta pública, ¿no?, que la CONAIE pues hacía política. Claro, obvio, ¿qué más va a hacer? Es una organización. ¿Qué va a hacer? ¿Proyecto productivo? No sé. La CONAIE es una de las organizaciones históricas políticas más importantes del Ecuador y hace política, claro. Ahora, en el decreto 16 eso está vetado. Ayer, una de las centrales sindicales más importantes del Ecuador recibió también una serie de acosos por parte de algunos sistemas estatales que están intentando volver a aplicar el decreto 16 en contra de una central sindical. Entonces, esas son las cosas a las que nosotros nos enfrentamos. Es decir, hay un quiebre, ¿no?, de ciertos derechos básicos de respeto constitucional en el país. Y es un quiebre que nosotros nos oponemos. O sea, nosotros no somos yo les empecé diciendo en la conferencia, es un pueblo que orgullosamente hemos sido ingobernables. Y hemos sido ingobernables orgullosamente porque nos negamos a procesos de disciplinamiento capitalista y de disciplinamiento conservador, en donde debemos aceptar las cosas y creer que la salvación del país está en un presidente y que debemos callarnos a nombre de que le estamos haciendo el juego a la derecha. O sea, creo que es importante que nosotros reconozcamos solamente la acción de los sectores populares, de las organizaciones, han logrado democratizar un país como el Ecuador. Nada de lo que está en términos de derechos nos ha dado ningún gobierno. Ha sido apunte movilización, salida en la calle, apunte plantón, apunte construcción de protesta que nosotros tenemos los derechos que hemos tenido. Y no vamos a dejar de salir a la calle y de organizarnos
porque supuestamente estamos haciéndole el juego a la derecha, cuando nosotros estamos planteando que la derecha ahora es el gobierno. ¿Perdona? ¿Puedo? Sí, Sí. que te escucho. Bueno, yo voy a empezar. La verdad es que tengo muchísimas preguntas, pero te las voy a intentar hacer al final. Me gustaría matizar un par de cosas. Lo que pasa es que he apuntado muchísimo y se me va a hacer muy largo, pero voy a intentar ser lo más preciso posible. Me gustaría empezar con lo que has dicho. Yo creo que somos lamentablemente un pueblo ingobernable. Si seríamos orgullosamente, estaríamos un poquito mejor de lo que hemos estado 30 años sacando el petróleo. O sea que yo creo que es lamentable eso, ingobernable. Y luego quería también empezar diciendo lo de la CENAMI. La CENAMI no desapareció, se puso en la Secretaría de Movilidad, que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Existe como tal. Pero Está, está en el Cañar, que es la provincia de más migrantes expulsados del país. Pero yo te hablo de la CENAMI, que era el organismo que estaba en Madrid. Claro, pero al ponerla en el Ministerio de Relaciones Exteriores quiere decir que está en todos los centros. En Madrid, está en Barcelona, está en todos los sitios. ¿Vale? Bueno. Y luego también quería decirte sobre el Gini. El Gini acaba de bajar el 5% en el Ecuador, ahora mismo. Cifras actuales, el 5%. Luego, bueno, pues es que he apuntado muchísimos, pero voy a intentar resumir lo más pronto posible. Hablas de recaudamiento de dinero que solo viene por el extractivismo del petróleo. Sí que es verdad que gran parte de la divisa ecuatoriana ha llegado por parte del petróleo. En el 2010 se renegociaron los contratos petroleros. Petrobras, una empresa estatal, se marchó. Agit, la italiana, se quedó y Repsol también negoció y se quedó. El dinero no solo viene del petróleo, sino viene de una recaudación de 3.500 millones de dólares que se recaudaba en el 2007 y ahora han llegado en el 2013, me parece, que es el último dato que he visto, a 13.000 y pico millones de dólares. Entonces eso desmonta, para mi forma de ver, pues un poquitín sí que somos extractivistas, seguimos todavía, de hecho hemos creado otra empresa petrolera, que es Petroamazonas, que va a explotar el Yasuní. Lo que pasa es que el Yasuní es muy denso y aquí estaríamos mucho tiempo, pero bueno. La consulta popular se puede hacer por mandato popular. Hay que reunir las firmas, hay que ir al... Se reunieron, en el caso de Yasuní se reunieron. Luego... Con peritos internacionales han dicho que ha habido mucha trampa. Había muchas familias de Santo Domingo, yo soy de Santo Domingo, que decían que habían cogido su nombre. Por ejemplo, no lo sé, habría que verificar, no me ha pasado a mi familia, ¿eh? Yo te digo casos que he pasado. Así muchísimas más, Yasuní, bueno, infinidad. ¿Que se haga? Se haga. Bueno, me parece mal. Que se consulte al pueblo si quiere, sobre todo por el tema del proyecto, ¿no? Que dicen que se ilusiona mucho para luego decir a la gente que, bueno, hago lo que me da la gana, más o menos, ¿no? Luego quería remarcar un poquitín, ya que has tocado el tema de Saraguro. En el Saraguro llegaron 3.000 militares y 1.200 policías. En las últimas manifestaciones se tomaron en Saraguro. Pero es que la compañera creo que se ha olvidado decir que secuestraron a la jefa política de Saraguro, que es un cantón, secuestraron a un policía que casi le matan, y no recuerdo la otra servidora pública que se le secuestró. Se tomó después de eso, ¿eh? Hay imágenes que se puede ver, que ellos están, los militares, sí, se han tomado el cantón, pero es que han secuestrado a 3. A 2 los soltaron con negociación, que era la teniente política, y luego la otra no recuerdo quién era, pero el policía se escapó. Están las versiones, están los videos, están las noticias, están todo eso. Y las palizas. ¿Eh? Y las palizas. Y luego las palizas, pero bueno, no me voy a meter allí, yo tengo familia que son policías, me lo están diciendo. A mí los policías no me gustan nada, pero he visto los videos y he visto que no se están cortando nada. Hay 100 y pico heridos de policías y no hay ningún, o que me diga el nombre de algún manifestante que se le ha cogido preso. Se le ha cogido preso a Salvador Quispe y se le ha soltado después de detenerle y de hacer un interrogatorio. Luego también te quería comentar sobre un tema que me parece bastante importante en cuanto es que lo transgénico aquí en Europa sí que pega bastante, porque en Europa
Claro, yo quería contar, o sea, si es que estamos aquí muchas Nada, veces. si puedes Yo resumir levanté la mano vale, por alguna rato. cosita Vale, más. Entre las grandes Es que como no, respuestas perdón, que no te había mirado ni No, nada. pero Tranquila. las grandes respuestas Vale. que Tranquila. hacemos Sí. Tranquila, la tranquila. persona que está al otro lado, Sí. que no, hombre, Sí, es lo un que directo, pasa no este es que filtro de los Sí, cientos sí, de tranquila. metros, esto es un filtro Sí, a la hora el- de comunicarnos, ¿no? Vale, Pero perdona, la moderadora es ella. Sí, claro, lo que eso- pasa es Sí, que Es no, que perdón. no le ha quitado la palabra. No podemos señora. hablar a nadie. Ya está. No le ha ya quitado está. la palabra. No, Deja- que no, deja que no lo la había palabra. visto, ya está. Sigue. Yo entiendo que Por son favor, muchos, ya está. es que se ha dicho muchas mentiras. Ese es el problema. O sea, no estamos hablando de que en Ecuador de repente somos comunistas y nos han vendido aquí que somos capitalistas. Pues no, señores, no somos comunistas ni ha habido unas asociaciones que están organizadas. Es que no existe. En las últimas elecciones, la CONAIE, junto con el MPD, sacaron el 0,3% de las elecciones. Yo no sé dónde está esa fuerza. Es que hay muchas mentiras, por eso, pues, pero bueno, lo último que voy a decir, que me parece importante, y eso sí que me gustaría que nos dieran algunos nombres de los 400 criminalizados, y luego me gustaría un poco hablar de los medios de comunicación. Sí que es verdad que los medios de comunicación están en manos del gobierno, que sería Gama, yo te puedo decir los nombres porque soy ecuatoriano y he estado allí hace 2 meses, Gama TV y Telecentro, lo que antes era Telecentro, que ahora se llama TC o algo así. Bueno, Ecuador TV bueno, Ecuador es que no tenía una televisión pública, para empezar. Se hizo Ecuador TV y luego sí que es verdad que ya dice 2, pero que se ha olvidado decir que esos 2 son televisoras que se han incautado 10 años después a banqueros que quebraron en el 99 el país. O sea, no es un tema... Y sí que es verdad que la gente le ha dicho, oye, pero ¿por qué no vendes? Porque está claro que la línea editorial de Gama TV y TC, obviamente, dicen alguna cosa en contra, pero bueno, apoyan al gobierno. Eso no lo vamos a negar. Sería absurdo. Entonces, yo creo que si queremos que un poco el debate sea honesto, me había parecido mentiras de Rafales, muchas de ellas, y tengo aquí muchas diputadas, pero bueno, vamos a seguir. Y nada, solo me gustaría preguntarte por los nombres de los criminalizados. Y si la CONAIE no está con la derecha, yo lo que no sé y no entiendo es por qué marcha con la derecha. Nada más. Y un momentito, si os podéis acordar un poco y si tenemos alguna palabra más, si quiere comentar algo para ya... Y luego cerramos con esto, ¿vale? Más por la hora que otra cosa. Entonces... No, que conteste porque son muchas preguntas. No, pero No, comente Luego y que así yo voy a ya... hablar de otra cosa, quería hablar de otro asunto. Pero luego Vale, volvemos, no se preocupe. Es por si hay alguna cosita más, no se preocupe. Que conteste a eso. ¿Prefiere? Bueno, ¿hay alguna cosa más que esté relacionada, que quieran intervenir ahora? Yo solo quiero decir una cosa de los medios de comunicación. Yo he estado en Ecuador muchas veces, he vivido allí y es verdad, está TF, Gama Visiones, creo, Ecuador, bueno, Gama TV y Ecuador TV. Todas las demás son contra el gobierno, pero contra el gobierno completamente, igual que los medios escritos. O eso, o en mi televisión no estaban los canales, digamos, solamente afines al gobierno, solamente eso. ¿Algo más para unar, para juntar? Pues adelante, chicas, si queréis comentar alguna cosita. Bueno, yo respecto a la CENAMI te puedo decir que nosotros trabajamos también con compatriotas migrantes y nos han preguntado el número de teléfono de la CENAMI. Nosotros hemos llamado a la embajada en Madrid y nos han dicho que no existe, que les preguntemos a ellos cualquier trámite o algo así, pero que la CENAMI no existe. ¿Has preguntado en el consulado de Bilbao? El consulado de Bilbao no te contesta el teléfono. Sí, contesta porque yo llamo para pedir mi Bueno, visado, espera, mi visado por residencia, porque estoy casada con un ecuatoriano y tengo un visado especial. Y hacen cosas para migrantes. Yo he llamado, me han informado de cómo se mandan las cosas, del problema de los temas aduaneros si quieres enviar cosas. A mí me han contestado, pero vamos. Sí, pero yo también he estado en el consulado de Ecuador en Vigo y he estado en Ecuador también viviendo, pero es diferente. Tú vas al consulado y allí en el mismo consulado tienes un listado de cómo mandar las cosas a Ecuador, cómo ir una temporada, cómo ir los 3 meses que tienes, los 89 días que tienes para estar allí. Sí, eso es turista. Eso es turista. Pero luego a lo que se refiere, que es lo de los procesos de retornar, yo porque cuando estuve allí conocía familias que estaban... Pero es que nosotros, eres ecuatoriano y si vamos a retornar y te dan la información y te dicen cómo. O sea, yo tengo los papeles de allí. Pero no es que te dé la información, o sea, yo lo que creo que se refiere a él no es a que te dé la información,
la información te la puede dar porque es el consulado de Ecuador y está en contacto. Es que te tramitan las cosas. Sino que el sitio físico ya no está. Ah, no, eso en Madrid ya no está. Eso, yo creo que sí, sabe, eso está estamos de acuerdo. en Eso en ese Madrid sentido. ya no está. Pero Porque está justo si por quieres encima de tramitar los algo, ministerios, la Cancillería. Claro, Claro, ese es pero el ya problema. no hay un sitio físico donde No. ir. No, Los consulados y las embajadas. Vale, sí, pero existe como tal la Claro. Secretaría Migrante. Esa es una diferencia. Y aquí se ha dicho que no. Pero es que no No. existe, se la ha absorbido. Eso es. Bueno, o sea, el eso sitio vale, físico pero- donde tú Entonces vas deja de allí, existir. no. Pero Cuando lo una que cosa se absorbía deja de existir. deja de existir el sitio físico, No. pero lo que es Pero si la todos hemos tarea, estado. sí. No deja de existir nada. A ver, sí, yo lo entiendo diferente, pero bueno, sin más. No, que sí, que el sitio físico sí. ¿Tenías alguna cosita más No, que y comentar? respecto a la tsunami, eso. Yo creo que Alejandra puede explicar, puede responder mejor. Me parece que es bien complicado que ustedes, digamos, en general, sostengan que yo miento y sostengan que básicamente la verdad la tiene el gobierno. Me parece, inclusive en términos de un debate democrático, ¿no? Es como la idea de que el gobierno es el que dice la verdad y que yo me estoy inventando y tengo mentiras garrafales, me parece bastante complicado que ustedes lo sostengan, porque básicamente además me están pidiendo como información de los 400, que me están diciendo esto no fue así, secuestraron al policía, yo tengo informaciones, etcétera, etcétera. Creo que aquí hay una cosa central, es como se obvian, ¿no es cierto?, las mismas informaciones que la misma Fiscalía establece. De las protestas del 13 de agosto, y eso lo estoy viendo ahorita en pantalla, la Fiscalía ecuatoriana, eso es, el Estado, reconoce básicamente 95 presos y 98 heridos, ¿ya? Entonces, no es que nosotros nos inventamos cosas, no es que solamente Salvador Quispe es prefecto para los amigos y amigas de allá que no saben quién es Salvador Quispe. Él es prefecto indígena de la zona de Zamora Chinchipe, una de las zonas donde mayor posibilidades de proyectos mineros va a haber en contra de la población, obviamente sin consulta. No solamente es él el detenido, el arrastrado, el golpeado. Esa noche se detienen a varios compañeros, ¿no es cierto?, de la dirigencia de la CONAIE, se detiene a Severino Charupi, se detiene a Carlos Pérez Guartambén, se detiene a Manuela Pic, la compañera de Carlos Pérez, se detiene a Katy Betancourt, dirigente de la mujer de la CONAIE, ¿no? Eso solamente en términos de dirigencia nacional. Las denuncias que hay en relación a 26 compañeros zaraguros y zaraguras detenidas, las denuncias que hay en relación a los 10 compañeros del pueblo Shuar que han sido detenidos, las denuncias de hombres y mujeres indígenas en la protesta del 13 de agosto por las bombas que se lanzan de gas y por los golpes que reciben en el momento de la policía cuando nos cercan en la plaza, son denuncias que son contundentes. O sea, yo no sé en qué momento nos pasamos por alto y asumimos que violaciones graves de derechos humanos, denuncias y testimonios concretos de casi 100 personas en relación a lo que fueron las protestas son una mentira. Y que el gobierno, ¿no es cierto?, nos dice permanentemente que nada, que nosotros estamos siempre marchando con la derecha, que la CONAIE se suma a la derecha, etc. Yo no dudo de que hay errores en términos de las propias organizaciones. Vamos a decir que las organizaciones han sufrido también propias crisis internas y complicaciones y debilidades. Eso hay que asumir, porque si es que no fuera así, digamos, seríamos una propuesta y una alternativa masiva para el país. Eso nosotros lo reconocemos. Ahora, lo que no estamos dispuestos a reconocer es que se nos tilde de mentirosos, que se nos tilde de golpistas y que se nos diga que básicamente, porque yo no entiendo muy bien ahí qué es lo que debemos hacer. O sea, parece que no hay razones para salir a la calle, parece que los sectores campesinos, indígenas deben sentirse contentos con la política extractivista y agroindustrial que tiene el gobierno. Al parecer, los trabajadores deben sentirse muy contentos con el recorte de derechos laborales. Al parecer, los estudiantes deben felicitar que ahora no puedan entrar a la universidad y que haya una reforma educativa elitista. Y al parecer, todos los sectores deberíamos estar muy contentos con la política del gobierno. No salir a movilizarnos y de esa manera somos democráticos,
somos leales, ¿no? Y somos además gente que dice la verdad. Cualquier cuestionamiento al parecer es una mentira. Y yo sí pongo en consideración eso porque me parece, y esa es una cosa que nosotros consideramos, hay un proceso de derechización muy fuerte de la sociedad ecuatoriana, un proceso conservador de la sociedad ecuatoriana. En la etapa antineoliberal, salir a la calle, movilizarnos, cerrar vías, ¿no es cierto? Eran tomarnos espacios, tomarnos gobernaciones, prefecturas, etcétera, era parte del hacer política, y es así que se lograron defender derechos populares para el país entero y no solamente para un sector. Ahora resulta que hacer ciertas cosas ya es un tema que se justifica inmediatamente la entrada de la fuerza policial, los militares, etcétera, etcétera. Yo les invito a leer el pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos del Ecuador, que manifiestan su profunda preocupación, porque es el Estado el que debe garantizar la vigencia de derechos humanos y respetar las garantías básicas en una población. Entonces, tales explicaciones como, y también les invito a mirar lo que sostiene el mismo alcalde de Saraguro en relación a esta supuesta secuestro del policía y este supuesto atentado y estas golpizas que muestran los medios de comunicación. Ustedes ponen, es bastante complejo, ustedes cuestionan lo que los medios de comunicación sostienen porque los acusan de derecha y sin embargo se hacen eco de los medios de comunicación cuando defienden a la fuerza policial y a los militares. Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde están las voces de las organizaciones y los testimonios de todas las niñas saraguras que sufrieron además acoso sexual por parte de los policías y militares? Van a decir que eso también es una mentira, que es un invento de estas niñas de 14 y 15 años. Bueno, esa es una narrativa del poder que siempre pone en duda la voz de quienes hacemos la denuncia frente a esos abusos de poder, ¿no? Entonces, ustedes, digamos, ahí hay algunas cosas que se han sostenido en relación a qué ha ocurrido. O sea, por ejemplo, 13 de agosto, 111 personas detenidas, hay una serie de procesos judiciales que se dan en relación a esos compañeros, ¿no es cierto? Hay una serie de vigilias y de acciones en relación a todos estos detenidos, y eso no me lo invento yo, está en la página de la Fiscalía General, que emite su informe el 18 de agosto del 2015, les invito por favor, ¿no es cierto?, a leer, ¿ya? Porque además están acusadas de estas personas de paralización de servicios, ataque y resistencia, ¿no? Y promover la discordia. Esas son las acusaciones que se dan, ¿no? Y por eso es que muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones que defienden derechos colectivos indígenas, investigadores, docentes de universidades en el país, que no son la derecha, no es la derecha, no son los medios de comunicación, no son los grandes poderosos del Ecuador, salen a defender y salen a establecer una voz de alerta sobre las cosas que están ocurriendo en el país. Entonces me parece a mí que es importante tomar en serio lo que las organizaciones y lo que la población dice y no asumir que lo que está planteando el gobierno es la verdad de las cosas que están ocurriendo en el Ecuador. O sea, sí me parece que es bien complicado que digamos eso. El compañero decía hace un rato, bueno, díganme nombres, no le puedo decir. Marcelo Rivera, agresión terrorista. Carlos Pérez, obstaculización de la vía pública. Federico Guzmán, obstaculización vías públicas. Víctor Vinuesa, tentativa de organización terrorista, 11 de Luluncoto. Cristina Campaña, tentativa de organización terrorista. Royce Gómez, tentativa de organización terrorista. Pablo Castro, tentativa de organización terrorista. Javier Cajilema, artículo 155 del Código Penal, invasión de edificios e instalaciones, tentativa de organización terrorista. Edwin La Chaluisa, lo mismo. Richard Manuel Artieda, lo mismo. Carlos Giovanni Albán, lo mismo. Silvia Alexandra Bravo, puedo seguir. Clever Jiménez, injurias contra el presidente. Mary Zamora, sabotaje y terrorismo. Pedro Machar, terrorismo organizado. Pepe Acacho, de la CONAIE, terrorismo organizado. 2 estudiantes del Colegio Central Técnico, rebelión. Lucía Sosa, supuesto incumplimiento. Rosaura Bastidas, terrorismo. Y así, y así, y así, y así, podemos seguir. Nombres hay, no nos estamos inventando. No les voy a dar los 400 nombres, pero me parece que es importante que no desconozcamos que además se configuró un tribunal ético por la justicia
y en contra de la impunidad, con la gente más proba del país en términos de garantías constitucionales, que establecieron en un espacio público, ¿no es cierto?, ya que no existe separación de los poderes del Estado, ya que no existe garantías en la justicia, se conforma desde los espacios organizados y de derechos humanos un espacio distinto de reconocimiento y de denuncia de que hay criminalizados en el Ecuador. Uno se pregunta, una básica, ¿cómo un gobierno que se dice de izquierda tiene tantos criminalizados en términos de dirigentes sociales populares indígenas? O sea, asumíamos que la izquierda era justamente la construcción de un proceso de transformación democrático, ¿no es cierto?, que sobre todo garantiza populares indígenas, que son de los, digamos, los sectores de la población ecuatoriana con la que históricamente tenemos deudas, y ese es el resultado. Nos parece a nosotros bastante complicado que esos sean como los argumentos que se sostengan y que haya un desconocimiento absoluto de lo que las organizaciones están planteando. Nosotros nuevamente, y yo sí les pido, iré como finalizando también por un tema de tiempo, que miremos críticamente cuál es el discurso que estamos defendiendo y qué elementos estamos dejando por fuera del debate en relación a básicas garantías que están en la Constitución aprobada en mayoría por el pueblo ecuatoriano. Y ya lo que quería plantear, Es que, a ver, igual sirve para cerrar. es que no hay tiempo. Sí, no, sí. Sí. Yo lo que quería era, creí que podían hablar un poquito más de lo que ella planteó al final del discurso, que era respecto a los derechos de las mujeres. Habló en algún momento de los derechos sexuales y reproductivos, como no se ha conseguido. A mí me parece muy serio y quisiera que ambas dos me explicaran o qué versión tienen respecto, tras movilizaciones, como ha hablado, de 2 décadas, tras una movilización mucho más intensa que lleva a una organización, bueno, a una coalición al poder, donde se establecen una serie de reformas que todos hemos visto a nivel educativo, incluso de salud, es decir, que la situación que se dio en los primeros años, en ningún momento se planteó una movilización, o sea, un enfoque gubernamental para cambiar una ley que favoreciese o que eliminase toda esta discriminación que viven las mujeres, tanto en el ámbito de violencia, en el ámbito educativo, en el ámbito que has planteado de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, un país que no ha sacado adelante una ley mínima de reconocimiento del derecho a la interrupción del embarazo tras una agresión sexual. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado tras esas movilizaciones, o lo que nosotros hemos pensado aquí, que había ganado una coalición de izquierdas y que no en ningún momento se haya avanzado en ese terreno? Eso es lo que quiero preguntar. ¿Qué visión tenéis vosotras? ¿Por qué no se ha conseguido nada que favorezca a las mujeres en estos campos? Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que es importante partir como de algunos elementos, ¿no? Un elemento de contexto en términos de la política pública y un elemento de las acciones de las organizaciones de mujeres, que creo que esa pregunta tuya es central. Es decir, no solamente es un problema de la acción del gobierno o el carácter del proyecto político de Alianza País, tiene que ver en gran medida también con el carácter del movimiento de mujeres del Ecuador y las estrategias que se han planteado. A ver, lo primero que hay que decir, recordando el primer momento de constituyente en el Ecuador, es que las organizaciones de mujeres y de varios tipos, es decir, feministas, algunas que nos reconocemos, otras que no se reconocen feministas y que son de organizaciones de mujeres indígenas y afros y campesinas, todas logramos confluir a un espacio que se llamaba Autoconvocadas y a una gran asamblea de mujeres a nivel nacional para construir nuestras propuestas de cara a la Constitución del 2008. Esta agenda de las mujeres, que era una agenda muy rica, muy clara,
términos de avances constitucionales para el reconocimiento de economía popular y solidaria, reconocimiento de trabajo reproductivo, reconocimiento de un Estado garantista, y todos estos elementos, digamos, más progresistas se logran plasmar en la Constitución. ¿Qué elementos no logramos plasmar en la Constitución? Uno de los conflictos graves que tuvimos ya en ese primer momento con Alianza País, estos espacios, es que en esta asamblea las mujeres definimos, planteamos que se cambie el artículo, uno de los primeros artículos de la Constitución dice que el Estado ecuatoriano garantizará la vida desde su concepción. Nosotras planteábamos que esa idea de concepción era una idea que iba en contra del carácter laico del Estado y que cerraba posibilidades de progresividad en derechos sexuales y reproductivos, porque el término concepción es un término que viene del espacio religioso y no precisamente del científico. Decíamos nosotras que debían plantearse: el Estado ecuatoriano garantizará la vida digna, garantizará la vida, pero no la vida desde su concepción. Solamente ese hecho significó ya una primera discusión y tensión con la gente de Alianza País y con la gente que formaba parte de los espacios dentro de la Asamblea Constituyente, que se negaron a cambiar ese artículo. Hubo un lobby muy fuerte de los grupos pro vida, muy fuerte. Los grupos pro vida iban a la Asamblea Constituyente todas las semanas con la plata que tienen, entregaban jabones de bebés, entregaban películas, entregaban camisetas, en fin, y fueron ganando también adeptos al interior de Alianza País, de gente que era provida, digamos, gente provida, que se negó al cambio del articulado. Y el mismo presidente de la República pues fue muy categórico, ha sido muy categórico en relación al tema de despenalización del aborto o de interrupción del embarazo. A pesar de eso, pues nosotros seguimos en el intento de que las cosas puedan ir transformándose en términos constitucionales, ¿no? Se establecen pues algunas agendas de continuidad en el proceso de transición. Sin embargo, el gobierno tiene una medida muy compleja. Ese es un segundo momento de cuestionamiento y de tensión, resquebrajamiento de las relaciones, y es que elimina el CONAMU, que era el Consejo Nacional de Mujeres, que pues había ganado con lucha de las mujeres en la etapa neoliberal, y que era un consejo que tenía presupuesto, capacidad de ejecución y por lo tanto también definía las políticas de género en el conjunto de la estructura estatal. Ese consejo fue eliminado por el actual gobierno y las mujeres nos quedamos sin espacio de representación, es decir, no tenemos otra cosa. Después del consejo se armó una comisión de transición que se demoró más de 5 años en la transición y que no es un órgano con capacidad de ejecución ni presupuesto, ¿no? Y que tiene y está dentro de estos consejos de la igualdad, ¿no? Que se están conformando, estos consejos de la igualdad. Se elimina también para los pueblos y nacionalidades indígenas su propio consejo, se eliminan una serie de consejos y todos estos consejos entran a ser parte de este espacio. Pero este espacio simplemente es de carácter, de alguna manera se pueden emitir como recomendaciones de política pública, pero no hay presupuesto para que esto se garantice. Entonces, este es un segundo momento complicado, ¿no? Y a partir de ahí, entre el 2011 y el 2012, lo que hacen las organizaciones de mujeres, que ya habían procesos, habían procesos de unidad, pero también habían distancias, ¿no? Lo que ocurre con estos gobiernos es que las organizaciones siempre se terminan dividiendo. Hay organizaciones que son leales al gobierno, hay organizaciones que están con el gobierno y que son un poco más críticas, y hay organizaciones que pues toman distancia y exigen autonomía y critican y cuestionan al gobierno. Entonces, lo mismo ocurre en términos de las organizaciones y de los colectivos de mujeres que pasan a ser parte de Alianza País, pasan a ser parte de la institucionalidad del Estado y tienen una muy recortada posibilidad y margen de maniobra en términos de políticas públicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ministra de Salud, Karina Vance, viene de los grupos LGBTI, feministas, y sin embargo ella es ministra de Salud, no ha cumplido ninguna de las agendas de las mujeres, no hay ninguna participación plena o protagónica de ella en la defensa de los derechos y de la salud de niñas y mujeres en el país.
o el caso de asambleístas como Rosana Alvarado, que en algún momento, que es ahora de País, que en algún momento cuestionó las políticas más regresivas y conservadoras de la derecha ecuatoriana, y que ahora no tiene ningún problema en asumirse callada, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es un proceso como de fragmentación y de retirada de algunas mujeres profesionales, fundamentalmente, no tanto organizadas, pero sí profesionales hacia el sector del Estado, y por otro lado un movimiento de mujeres muy complicado. O sea, yo que soy feminista, que soy parte de eso y que reconozco la importancia y la valía de espacios claves, ¿no? de intentos y de acciones claves, considero que el movimiento de mujeres es un movimiento que tiene algunos problemas internos que es necesario pensar. Hay temas de fragmentación muy fuerte, ¿no? Colectivos muy fuerte. No hay una verdadera construcción de movimientos, de organizaciones fuertes, populares, feministas, ¿no? Nos hemos quedado en colectivos, pero no hay propuestas, ¿no? Ya este proceso que en algún momento hubo de crecimiento de estos espacios más populares, de feminismo organizado, ahora hay un proceso también como de estancamiento, de debilitamiento, de fragmentación. Por otro lado, no hay una agenda de mujeres. Uno de los grandes problemas en estos procesos de movilización es que nosotras no hemos logrado construir una agenda básica de mujeres. Entonces hay una especie como de derechos sexuales y reproductivos, se dice a veces, otras veces se habla sobre la seguridad social para amas de casa, en otros momentos se habla sobre, pero no tenemos una agenda propia construida de mujeres que nos permita intervenir en los espacios unitarios, en los procesos también de movilización. En medio de ese contexto, ¿no? Las políticas conservadoras del gobierno se han dado, simplemente se han dado, es decir, hemos podido tener un carácter defensivo. Entre el 2011 y el 2012 nos movilizamos, hasta ahí había una especie de mantenimiento de la movilización de las mujeres que fue fundamental, ¿no? Fueron 2 movilizaciones contundentes en relación al Código Integral Penal, que obligó que la gente de la Asamblea y la gente de País salga a recibirnos, intenten generar ciertos acuerdos. Cuando ganan ellos las elecciones del 2013 y se vuelven mayoría en la Asamblea, dejan de dialogar con el resto de organizaciones y sectores y empieza todo este avance regresivo conservador. Frente al Código Integral Penal, por ejemplo, se hicieron algunas acciones, ¿no? Entramos a la Asamblea, hubo compañeras que sacaron la ropa en señal de protesta por el tema de la despenalización del aborto. Se hizo una serie de campañas para sensibilización y tal, pero el resultado fue un resultado muy complejo. O sea, recordemos que una asambleísta de Alianza País, Paola Pavón, plantea la moción frente al Pleno para que el Código Integral Penal no sea aprobado todo en su conjunto, sino que se saque el articulado sobre interrupción al embarazo en casos de violación y que se pueda aprobar de otra manera para que no haya más penalizaciones contra las mujeres. Esa misma noche el presidente Correa sale en cámaras a decir que él, si es que esto es una total desobediencia a las cosas que se han planteado al interior de Alianza País, y amenaza con renunciar esa misma noche a su cargo de presidente si la asambleísta no retira la moción. Lo que ocurre ahí, nosotros leemos eso, ¿no? Es una clásica actitud patriarcal, machista, de amenaza, de renuncia si no cumples las órdenes, ¿no? Todo lo que hay es un movimiento de la estructura de Alianza País para silenciar al asambleísta, y el asambleísta al día siguiente lo que hace es retirar la moción, pedir disculpas, someterse al código de democracia que establece Alianza País y disciplina al interior de Alianza País, y vuelve a estar en silencio. Nunca más se vuelve a topar ese tema y ella nunca más lo vuelve a mencionar. El Código Integral Penal se aprueba en ese sentido, y lo que hemos venido viendo es lo que yo les decía, ¿no? Este plan familia basado en valores de abstinencia, ¿no? Que no resuelve los problemas graves en términos de embarazo adolescente en un país como el Ecuador, y en donde además la que preside este nuevo plan de familia, puesta directamente por el presidente, es una mujer conocida por ser parte del Opus Dei. Entonces, esa es la situación en términos de derechos. O sea, no tenemos una institucionalidad propia, la institucionalidad que hay no tiene capacidad de ejecución de presupuesto, no existen espacios de representación de las propias organizaciones de mujeres autónomas dentro del Estado o en diálogo con el Estado.
todo en términos de derechos sexuales y reproductivos ha sido como regresivo. Las mujeres que están en la asamblea y en los espacios de toma de decisiones no representan la agenda de las mujeres, pero por otro lado, las organizaciones de mujeres, el movimiento de mujeres tienen demasiadas demandas que no logran construirse en una agenda propia. Es decir, las mujeres indígenas han sido centrales para procesos de movilización y ellas hablan de territorio, de agua, salud, etcétera, etcétera, pero tampoco hay una agenda consensuada de parte de las mujeres indígenas que se lancen en estos espacios. Las mujeres urbanas planteamos una serie de elementos, pero esa construcción unitaria por sector es una de las tareas pendientes en este momento de movilización. Los sindicatos lo han logrado, se lograron articular en torno a plantear un código de relaciones laborales distinto al del gobierno, ¿no? Y hay sectores que tienen una agenda clara, 3 puntos, 4 puntos. Nosotras no tenemos eso. Esa es una debilidad en el carácter del movimiento. Y también es necesario discutir de nuevo qué significa estos feminismos populares, este feminismo de izquierda, estos feminismos de la diversidad. Creo que son parte de las debilidades que existen en este momento en las organizaciones de mujeres. No era una pregunta sencilla tampoco. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que habéis venido, y muchas gracias a Ale y a Evelyn también. Nada, pues un aplauso y hasta pronto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Sí, sí.